Bueno, continuamos con nuestra clase. Vamos a ver si hoy terminamos todo lo que estaba pasando en eso y entramos de lleno a los evangelios. Vamos a hablar un poco de los gobernantes locales en Palestina, eh, pero cabe tener en cuenta que los romanos usaron gobernantes locales para implantar la política romana. Uno de los primeros que vamos a hablar es Herodes el Grande, aunque yo le había hablado ya de él. Él era idumeo de nacimiento y fue el primer de los gobernantes no judíos nombrados para el oficio por los romanos. Esto lógicamente causó que en el tiempo de gobierno de Herodes, que fue más o menos entre el 37 antes de Jesucristo hasta el 4 después de Jesucristo, hiciera que fuera rechazado por los judíos. Pero el padre había dejado un impulso grande, pero él tenía que ganárselo, su carrera política ante el Senado romano. Y a pesar de que el Senado romano lo había aceptado, él lo hizo a través de medios militares para tomar posición ante el gobierno romano, ¿no? Entonces, miren lo que estaba sucediendo. Tenía un rechazo del pueblo judío por no ser judío y tuvo una aceptación porque por medios militares se ganó ese puesto. Pero él tenía capacidad bien grande para la intriga y tenía un comportamiento bien cruel. El relato bíblico de la matanza de los niños en Belén, que podemos ver en Mateo 2:16 y 17, muestra el carácter inescrupuloso que tenía Herodes, ¿sí? Tenía doble ánimo, él trató de manipular a los mismos magos de Oriente. Esto lo vemos en Mateo 2 del 1 al 12. Él quería como que convencerlos de que le dijeran dónde estaba para poder ir a matarlo. Él tenía una actitud cruel, sospechosa, pero tenía excelentes habilidades administrativas. Entonces, por ejemplo, él proveyó gratuitamente cereal durante la hambruna, ropa gratuita y otras cosas que se necesitaban en ese tiempo de calamidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso es uno de los motivos por los cuales nosotros como iglesia misionera no tenemos que simplemente dar cosas, porque las cosas las da todo el mundo, ¿sí? Las empresas para quedar bien hacen chocolatadas, todo eso. Nosotros tenemos que dar enseñanza, necesitamos implantar conceptos que cambien la mentalidad de pobreza de nuestras poblaciones, ¿ya? Que sepan lo que valen, que sepan cómo lo pueden lograr y que si tienen a Dios, tienen todo y pueden lograr todo, porque Dios no nos mandó a vivir en la miseria, sino que nos capacitó con dones, con tantas cosas para nosotros poder salir adelante. Bueno, sigamos acá con Herodes. Dice que él construyó muchos edificios majestuosos, fue muy responsable en la remodelación del templo en Jerusalén. Entonces, se redecoró el templo, o sea, él lo redecoró con marfil blanco, oro, joyas. Entonces alcanzó renombre por esto, ¿verdad? Por el esplendor, la apariencia fastuosa, ¿no? Además, Herodes también hizo algo bien importante, que él fortaleció las defensas de Jerusalén. I'm still not sure about that. Y él construyó un muro alrededor de la ciudad, ¿ya? Tuvo muchos matrimonios, tuvo como 9 o 10 esposas, y esto lo llevaron a una increíble discordia doméstica y competencia por su trono. Es tremendo cómo nosotros hemos visto grandes personas capacitados y de todo que han perdido mucho prestigio o su gobierno por las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es una buena enseñanza para nosotros saber que necesitamos trabajar en el hombre en cuanto a la relación con la mujer, que no se dejen llevar de la lascivia, manipulación y todas esas cosas que no provienen de Dios, como pasó desde Adán y Eva. El primero que cayó por culpa de la mujer fue Adán.
¿Por qué? Porque se dejó manipular de su esposa, le creyó, no escuchó la voz de Dios primero que la de su esposa. Y es bíblico, ¿no? Dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por su causa. Y lo seguimos viendo en todo el tiempo, ¿no? Como que la historia se va repitiendo, solamente que con más población y con más va creciendo la maldad, ¿no? Por eso es que es importante que nosotros estudiemos para que en medio de esa maldad nosotros podamos ser luz, ¿ya? Ok, a fin de impedir la intriga de sus hijos para deponerle, Herodes mató por lo menos a 3 de ellos y a 2 de sus propias esposas. Miren la crueldad, ¿ya? Herodes usualmente no hubiera matado un cerdo para comerlo, pero el hecho de que no tuviera escrúpulos para matar, entonces hizo que matara a sus propios hijos. Esto hizo que Augusto César comentara acerca de Herodes, ¿ya? Decía Augusto César, es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Mira la posición de crueldad, lo que hacía hablar de él, ¿ya? Entonces, los días finales de Herodes estuvieron llenos de violencia, entonces lógicamente el pueblo estuvo en medio de toda esa violencia, ese odio, y su muerte en el año 4 de Jesucristo probablemente dicen que fue por un cáncer intestinal. Lo halló perseguido por la memoria de los crímenes atroces que había cometido, ¿sí? De aquí se pasa a una etapa bien tremenda que fueron los sucesores de Herodes. Al morir, 3 de sus hijos heredan partes diferentes de su reino, ¿ya? Arquelao se convirtió en el etnarca de Judea, ¿ya? Samaria y Idumea, o sea, él estaba ahí en eso. La palabra etnarca se usaba para describir aquel que gobernaba a un grupo étnico, ¿sí? Como el de los judíos, por ejemplo. Les estoy explicando la palabra porque yo sé que es una palabra nueva. Este gobernó más o menos desde el año 4 después de Jesucristo hasta el año 6, hasta el 6 después de Jesucristo, ¿ya? Hizo un gobierno maligno que hizo que los judíos pidieran a Augusto que lo reemplazara, ¿sí? Su reinado sobre Judea obligó a José a llevar a María y a Jesús a vivir en Galilea en lugar de regresar a Judea. Esto lo vemos en Mateo 2:22, ¿ya? Después de que el Arquelao perdió el trono de Judea, los romanos generalmente gobernaron a Judea por medio de un propertor o perfecto, que ya les había explicado lo que decía, y él era el que respondía directamente al gobernador romano. Poncio Pilatos estaba en la línea de estos prefectos, ¿ya? Entonces, después vino Herodes Antipas, que fue designado tetrarca, que es una designación general para gobernantes subordinados. Él era de Galilea, Perea, y él reinó desde el 4 hasta el 39 después de Jesucristo, ¿ya? Juan el Bautista lo reprendió por divorciarse de su esposa y casarse con Herodías, ¿ya? Entonces su esposa, o sea, Herodías era la esposa de su medio hermano. Esto está más o menos en Marcos 6, del 17 al 20. Jesús le dio el apodo de ese zorro en Lucas 13:32. Luego que compareció en juicio ante él, en Lucas 23, de 7 al 12, Herodes de Filipa fue designado tetrarca de Iturea, Traconite, Gaulanite, Auranite y Betanea. Y fue justo y recto en sus relaciones y sirvió en esa posición entre los años del 4 al 34 después de Jesucristo. Aparentemente, Herodes el Grande tenía otro hijo también llamado Felipe,
Este Felipe nunca reinó sobre ningún territorio y se le conoce en las escrituras solo porque fue el primer esposo de de Herodías, con la que se casó Herodes Antipas, que se habla más o menos en Marcos 6:17. ¿Ya? De estos hay dos descendientes posteriores de Herodes que son también importantes porque se les menciona en la Biblia. Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande, que fue el que ejecutó a Jacobo, el apóstol, y encarceló también a Pedro. Esto está en Hechos 12, lo pueden leer con tiempito, ¿ya? Entonces, él fue rey sobre toda Palestina entre el 37 y el 44 después de Jesucristo. Y antes de sucumbir a la muerte trágica que se describe en Hechos 12 del 20 al 23, un bisnieto de Herodes el Grande, Herodes Agripas II, se convirtió en el tetrarca de Calcis y otros territorios pequeños en los años 50 después de Jesucristo. Miren esto es importante por ser el Agripa ante el cual Pablo dio su dramático testimonio de acuerdo con Hechos 26. Yo no les estoy haciendo PowerPoint de esto porque solo quiero que escuchen la historia. Yo les voy a hacer PowerPoint de lo que es trascendente, no se preocupen por eso. Pero es rico que escuchen la historia porque esta historia nos va a ubicar, ¿ok? Vuelvo y les repito el por qué estamos haciendo esto. Para ubicarnos y poder entender un poquito más las cosas que se hablaban, porque los detalles que tocaban o los ejemplos que colocaban. Eventos posteriores en Palestina, cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo, que hizo que se terminara la adoración en el templo. Entonces los rabinos judíos que habían huido de la ciudad establecieron escuelas en el pueblo costero de Jamnia a fin de continuar con las tradiciones de los fariseos, ¿ya? El emperador romano Adriano, que este fue más o menos entre el 117 y 138, erigió un templo pagano encima de la ubicación del templo judío, ¿ya? Y él prohibió la práctica de la circuncisión. Ya se imaginarán lo que esto sucedió o lo que causó en los judíos. Ellos se rebelaron contra el bajo liderazgo de Bar Kokhba o Bar Kokhba, que muchos consideraban como el Mesías en ese tiempo, ¿no? En el año 135 después de Jesucristo. Este era un personaje judío que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, pero al no accionar ante la quitada de la circuncisión, a la prohibición de la circuncisión, pues hubo una reacción, ¿ya? Entonces los romanos aplastaron estas revueltas y reedificaron Jerusalén como una ciudad romana, ¿sí? Entonces prohibieron que los judíos entraran en la ciudad. Entonces la nación judía perdió casi totalmente su existencia política, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció nuevamente en 1948. Mira todo el tiempo tan grande que prohibieron su política, ¿no? Entonces nosotros podemos ver como conclusión que los cambios políticos en Rusia, Alemania, China, en India, Medio Oriente y África en el último ciclo ha alterado el curso de la historia mundial, ¿ya? Entonces estos acontecimientos políticos que no podemos cambiar tocan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decimos que los judíos son el reloj cronológico de nosotros y de la venida, ¿ya? Entonces ellos moldean nuestro futuro, restringen nuestras decisiones, porque los cristianos en todas partes pueden responder con más sabiduría a sus propios dilemas políticos cuando conocen y entienden las transformaciones políticas en otras tierras y épocas, ¿sí? Vemos
cómo han estado en guerras todo el tiempo, vemos cómo se quedó sin tierra Israel y eso estaban peleando. Mira, hasta 1948 pudieron volver a tener una fuerza política, ¿ya? Entonces, cuando comprendemos los cambios políticos en el periodo neotestamentario, entonces podemos interpretar el mensaje del Nuevo Testamento con mayor discernimiento. ¿Sí? Ok. En el Nuevo Testamento hay muchas declaraciones con implicaciones políticas. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? En Mateo 22:20, cuando le estaban mostrando, ¿ya? También otra fue en el juicio de Jesús ante Pilatos, que preguntó con autoridad, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sí? Eso está en Marcos 15:2. Los judíos que acusaban a Jesús le gritaron a Pilatos, si sueltas a este, no serás amigo del César. Siempre había un contexto político. ¿Sí? Esto está en Juan 19:12. En Lucas 3, 1 y 2, Lucas menciona a los líderes políticos como Tiberio César, Poncio Pilatos, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Lisanias, Anas y Caifás. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas, declaraciones y observaciones en los evangelios son de naturaleza política. ¿Sí? Ok. Entonces, los adversarios judíos de Pablo lo acusaron de persuadir, mira esto, de persuadir a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto está en Hechos 18:33. Entonces, estas acusaciones contra los cristianos hacía que fueran perseguidos y entonces, de acuerdo a Hebreos 10, del 32 al 34, son de naturaleza totalmente política, ¿sí? Santiago advirtió a los lectores de que los ricos son los que os arrastran a los tribunales. Eso está en Santiago 2:6, ¿sí? Pedro mandó a sus lectores a someterse a toda institución humana. Esto está en Primera de Pedro 2:13. Este es un énfasis similar, en un énfasis similar, Pablo indicó a sus amigos romanos a que se sometieran a las autoridades superiores. Eso está en Romanos 13:1. Mira con todos los contextos y realidades políticas que están vistas en el Nuevo Testamento y presentes en estos pasajes, porque estas corrientes políticas causaban algo fundamental, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en lo que nosotros estamos viviendo ahora, como en continuación, digámoslo así, del mismo Nuevo Testamento, ¿sí? Hay declaraciones, mandatos motivados por cuestiones políticas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos aplicar más sabiamente el mensaje del Nuevo Testamento. ¡Qué espectacular! Esto es lo que nos lleva a nosotros a escudriñar las palabras, ¿sí? Bien interesante todo esto que nosotros estamos viendo. Yo lo voy a dejar ahí para que no sea tan largo, pero voy a hacer un video que ya va a empezar de lleno en los evangelios. Y ahorita sí les voy a colocar PowerPoint para que continuemos el PowerPoint que ya les tenía. Amén. Un abrazo. Sigan escuchando, sigan creciendo en la palabra. Amén.